Mesías presenta la palabra de Dios, mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Qué hermoso que es poder decirle al Señor que solamente Él puede darnos esa paz, ese amor. Y que nosotros podamos decirle al otro, a ese enemigo que tenemos, que nosotros tenemos un Dios. Gloria a Dios. Que nosotros tenemos a un Jesús de Nazaret, a uno que pagó el precio por nosotros, amén. Quizás a veces nos encontramos cansados del camino. Quizás a veces nos encontramos rendidos. A veces nos encontramos lastimados quizás. Pero ahí está nuestro Señor para levantarnos, para darte la oportunidad a ti, amigo, amiga, que me sintonizas del otro lado del dial, para poder ofrecerte el amor. Yo te invito ahí como estás, en la presencia del Señor, que podamos abrir el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, amén, para poder escudriñar esta palabra, para poder entender el propósito de Dios que Él tiene hacia nuestras vidas, para que nosotros podamos entender que a veces cuando nosotros estamos en sufrimiento, a veces sentimos que todas nuestras vidas se viene abajo y que no hay oportunidad, que nosotros somos los únicos que sufrimos. Pero déjame decirte, yo quiero contarte el día de hoy, mediante la palabra, lo que nuestro Jesús de Nazaret padeció, para que nosotros podamos volver el tiempo atrás en el Espíritu de Dios. Ciertamente dijo el Señor que Él es el alfa, el omega, principio y fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Pero yo quiero en este día compartir contigo. Amén. Dice su palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 17. La palabra del Señor dice: entonces llegó Jesús llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní. Amén, y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y dice su palabra del Señor, y yéndose un poco más adelante, dice su palabra, se postró, amén, sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieras, dice la palabra, amén. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, amén, y le dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo el Señor. Amén. Qué palabra importante que el Señor le dijo. Amén. Velad y orad, dice el verso 41, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne se enferma. Otra vez fue, amén, por segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si puedes este vaso pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Se nos mueve un poquito acá la hoja, hermanos, amén. Volvamos al verso 42. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si puedes este vaso, puedes quitar de mí, amén, y pasar de mí sin que yo la beba, amén, hágase tu voluntad. Si puedes quitar este vaso de mí, dice su palabra.
pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, traduce otras Biblias. Amén. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, estaban cansados, y dejándolos se fue. De nuevo lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid, ya descansad. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ha llegado el que me ha entregado, dice su palabra. Amén. Y hablando, dice su palabra en el verso 47, y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino con él y mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales, de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, a aquel prenderle. Y luego que llegó a Jesús le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a uno de sus siervos del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuélvete tu espada a su lugar, porque todo lo que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las Escrituras? Que así conviene que sea hecho, dice la palabra del Señor. Hasta ahí no vamos a llegar. Es muy amplio el mensaje, pero lo que vamos a hacer énfasis en este día, en la palabra del Señor, es entender, es comprender que nosotros a veces tenemos que pasar cierta tribulación, amén, cierto dolor, poder entender lo que el Señor nos habla en su palabra, amén, poder entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas, amén, poder entender el sufrimiento que nuestro Jesús ha pasado en la cruz del Calvario para pagar esos pecados que el pueblo judío no había podido cumplir la ley. Ciertamente, dice su palabra del Señor, amén, en Hebreos, la palabra nos dice, gloria a Dios, Hebreos capítulo 9, amén, verso 22. Hebreos capítulo 9, verso 22. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, amén. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Amén. Esta palabra podemos encontrar que el Señor nos aclara que casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Tenía que haber un derramamiento de sangre para poder redimir, para poder rescatar, para poder limpiar aquella ley que se había ensuciado, aquella ley que no pudieron cumplir. Era necesario derramar sangre para que ese pecado fuese redimido. Recordemos lo que pasaba en la antigüedad. En la antigüedad, cuando nosotros cometíamos pecado, el pueblo judío cometía pecado, se tenía que ofrecer en holocausto ciertos animales para poder pagar, para poder saldar ese pecado. Amén. Y nosotros ahora podemos entender que nosotros podemos usar la sangre de Jesús para poder limpiarnos. Esa sangre que ya ha sido derramada, no vamos a matar, no vamos a derramar sangre, sino que nosotros vamos a usar esa sangre preciosa que el Señor ha derramado en ese lugar. Amén, en su persona, en la cruz del Calvario. Pero acá dice la palabra del Señor que entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya y ore. Y tomando a Pedro y a los dos
hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nosotros podemos ver por las Escrituras que el Señor dice, comenzó a angustiarse, a entristecerse. Nuestra mente humana quizás por ahí no puede experimentar ese dolor, o quizás tú lo has experimentado. ¿Cuántas veces han venido problemas a tu corazón y has sentido que tu corazón se destruye, que tu corazón ya no soporta más el dolor? Es ese dolor que ha tenido Jesús de Nazaret en ese momento. Y tomando a Pedro, los hijos de Zebedeo, me imagino que le puso una mano a un costado, el otro al otro costado, y los abrazó. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba padeciendo. Jesús sabía que llegaba la hora. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía, porque Él era carne, Él era más allá, que era el Hijo de Dios enviado, como nos dice en el Evangelio de Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Tenía ese cuerpo de carne, ese cuerpo terrenal, y en ese cuerpo experimentamos temor, experimentamos miedo, experimentamos dolor. Es normal. Él experimentó esas actividades de la carne. Él experimentó esos dolores. Él experimentó esos dolores del alma, esos dolores como tú sientes el día de hoy. Sientes dolor, tristeza, angustia por tal motivo, porque han salido mal algunas cosas. Te sientes atribulado, te sientes que ya no hay salida para tu vida. Y estás quizás ahí a punto de tomar una decisión, de terminar tu vida porque ya no aguantas más. Jesús también experimentó ese momento. Dice que abrazó a sus dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse, a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste, le dijo, hasta la muerte, porque Jesús sabía que llegaba la hora. Jesús sabía que había llegado el momento de las tinieblas y que no iba a ser nada agradable, porque recordemos que Jesús fue azotado, Jesús fue pegado, Jesús fue maltratado. Amén. Dice su palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 27. Entonces los soldados del presidente le llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y les desnudaron, dice su palabra, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, e hincando la rodilla delante de él se burlaron diciendo: salve, sálvese el rey de los judíos. Y escupiéndole en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que le hirieron, le escarnecieron, le desnudaron el manto y le vistieron de su vestido y le llevaron para crucificarle. Es lo que esperaba el Señor. El Señor sabía lo que venía. Pero ahora vamos a entrar en detalles importantes. Vamos a entrar a un detalle que nosotros quizás a veces ignoramos, queremos ignorar. A veces nosotros, cuando estamos en problemas, en dolor, le reclamamos al Señor como si Él fuera el culpable, como si Él fuera por causa de Él que tú estarías pasando todo eso. Quizás tienes problemas, todo te va mal. Y esto lo hemos podido experimentar en muchos velorios. Quizás muchos echan la culpa a Dios, así como lo echaba la culpa, amén, así como le echaba la culpa a María también. Le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. La hermana de Lázaro. Y el Señor dice que empezó a llorar el Señor, porque Él se dio cuenta. No lloraba, y muchos se preguntaban y decían: pero ¿cómo habrá amado a Lázaro este hombre? ¿Cómo lo habrá amado? Pero Jesús no lloraba porque lo había amado, sino Jesús lloraba por la incredulidad. Y Jesús le dijo: no te dije que si creyere verá la gloria de Dios. Tanto tiempo estuve con vosotros y no me habéis entendido.
Y es lo que hoy pasa. Dice su palabra. Le dijo: quedaos aquí. Amén. Y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, quita este vaso de mí, esta copa de amargura. Amén, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Qué difícil es poder decirle: Señor, en este momento, Señor, ¿por qué estoy pasando este dolor? Que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. Que se haga, Señor, lo que tú quieras. Porque si el Señor lo hace, es por algo. Siempre hay un motivo, siempre hay una bendición tras de ese dolor. Siempre hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y el Señor sabía que llegaba la muerte, pero el Señor también sabía que muriendo, que era necesario, que Él tenía que morir. Él tenía que ser entregado en manos de pecadores para poder redimir, para poder traer, para poder comprar a precio de sangre, para poder sellar esa ley, para poder traer aquellos que se habían perdido, y no tan solamente, como nos dice también en Romanos capítulo 11, verso 11, sino también para injertar, para redimir al pueblo judío, sino también para poder traer al pueblo gentil y hacerle parte de esta gran bendición que el Señor, a través de su muerte, iba a completar. El Señor sabía lo que venía. El Señor sabía lo que estaba pasando en las regiones espirituales, que había llegado la hora, que había llegado el momento de las tinieblas para poder llegar al lugar donde Él sabía que tenía que llegar, pero tenía miedo. Llegó la hora. Abrazó a los dos hijos de Zebedeo, dice su palabra en el verso 37, y comenzó a entristecerse, a angustiarse. Quizás como te sientes, quizás estás sintiendo una mala noticia, quizás estás viviendo momentos cruciales en tu vida, de tus familiares, de tus seres queridos, no encuentras salida y ahí te encuentras atribulado y vienen como una especie de dolor porque no sabes qué hacer. Mas el Señor entró a la oración como tú lo debes hacer. Debes orar, debes clamar al Señor, pedirle. Y Él le dijo: Señor, si te es posible, quita esta copa de amargura de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y dice su palabra en el verso 40: y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así no podéis haber podido orar ni siquiera ni una hora conmigo. Lo reprendió a Pedro, y Pedro estaba recansado. Pedro estaba seguramente agotado. Pedro como que le tomaba poco en cuenta lo que estaba pasando con Jesús, y diciendo que Jesús le había anunciado de su muerte. Pero su maestro, aquel que amó a su discípulo, aquel que predicó, aquel que levantó, aquel que tenía misericordia, estaba padeciendo en ese momento. Y esta palabra también está dirigida para aquellos que conocen la palabra y tienen un familiar quizás que está angustiado, que tiene problemas, y conociendo la vida espiritual solamente miran y no les interesa nada. Pero es momento de poder orar por esa vida. Como los discípulos estaban durmiendo, Jesús quería en su interior que ellos se levanten y puedan clamar también por su Señor. Pero ellos estaban ahí, alejados de los problemas de Jesús, alejados, y estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque era la hora de las tinieblas y se sentían pesados, se sentían cargados. Amén. Quizás como tú te sientes, no quieres orar, no quieres ir al lugar santísimo, te cuesta quebrar las rodillas, te sientes que cuando vas a orar te duermes. Y ahí estaba Jesús. Velad, le dijo el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne se resiste o se enferma. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros quiere orar,
quiere quebrarse, pero esa carne no quiere orar. El Señor le dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Y cuál era la tentación que le hablaba a Jesús? Jesús le hablaba de aquella tentación que iba a negar a Jesús. Porque recordemos que Pedro lo negó 3 veces antes que cante el gallo, y esa promesa se cumplió. Esa profecía que el Señor le había dicho se cumplió, y de esta tentación le estaba hablando el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto a la verdad, mas la carne se resiste. Y otra vez, por segunda vez, dice su palabra, oró diciendo: Padre mío, si puedes quitar este vaso de mí, esta copa de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos volvió a hablar al Señor. Imagínate el temor que sentía el Señor. Él sabía que vino a morir, pero había llegado la hora. Había llegado el momento, y Jesús se sentía atribulado, con miedo. Pero muchos podrán decir: pero era Jesús, ¿cómo va a tener miedo? Él tenía miedo como tú lo tienes ahora. Podemos experimentar en este contexto bíblico cuánto dolor sentía Jesús. Y tú que te encuentras en ese lugar ahí atribulado, lleno de problemas, ¿tú crees que Jesús no te entiende lo que estás pasando? ¿Tú crees que Jesús no te comprende tu dolor, no comprende lo que hay en tu vida? Él entiende tu dolor porque Él también vino y Él también vivió los dolores. Él también experimentó el dolor, el miedo, esas sazones, ese momento de dolor, como tú sientes que quizás has perdido un familiar y no encuentras consuelo. Y dices: nadie me va a entender el dolor que yo siento en mi corazón. Pero hay uno que sí te entiende, que es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él también padeció dolor. Él también padeció angustia. Él también padeció miedo. Quizás tú dices ahora: no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a continuar mi vida. No sé de qué manera mi esposa era todo para mí. Mi hijo era todo para mí y ahora no encuentro consuelo. Debes entregar tu vida al Señor. Él te entiende. Y dice su palabra por segunda vez vino y oró diciendo: Padre mío, si puedes, quita esta copa de mí, esta copa de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vino y los halló otra vez durmiendo a sus discípulos, porque los ojos de ellos estaban agravados, estaban pesados. Amén. Estaban fuera de la vida espiritual que Jesús estaba pasando. Había pesadez en su vida. Quizás tú ahora sientes estos problemas, pero hay pesadez. No puedes orar. Dices: sí, voy a orar, y cuando llega el momento no lo haces. Voy a ayunar, voy a ponerme esta meta para ayunar y poder recibir la fuerza del Señor. Pero cuando llega el día, llega la hora, dices: no puedo. Me siento débil. No puedo. Dice su palabra que lo mismo pasaba con los discípulos. Sus ojos estaban pesados. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en gran manera a los pecadores. Y ahí es cuando el Señor por tercera vez hizo una oración violenta al Señor. Hizo una oración para que su Padre pueda entender lo que Él estaba sintiendo en su corazón. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que en su contexto bíblico dice su palabra que el Señor ya no le habló. Nuestro Dios se enmudeció. Solamente Jesús por tercera vez salió confortado en el Espíritu y le dijo a sus discípulos: dormid ya, porque la hora ha llegado, la hora de las tinieblas ha llegado. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ha llegado la hora en que debo ser entregado. Amén. Nuestro Dios le había dejado de hablar. En esas 3 oraciones, el Padre había hecho silencio.
Quizás tú sientes en tu vida particular, en tu vida personal, sientes que Dios no te responde. Sientes que has orado, que hayas ayunado y que has hablado con Él y sientes que no te responde. Amén. Es el silencio que Jesús sintió en ese momento. Él decía: Padre, Padre, si es posible, quita esta copa de dolor, esta copa de amargura, esta copa de tristeza, pero que no se haga mi voluntad, sino que te haga la tuya. Qué difícil que es soportar la voluntad de Dios. Pero Jesús entendió que era la voluntad de su Padre. Y hablando él aún, dice su palabra: he aquí Judas, uno de los 12, vino con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, los judíos. Y él, que les entregaba, le había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel prenderle. Amén. Había llegado Judas Iscariote, aquel discípulo del Señor, aquel que el Señor le llamó amigo, aquel que Jesús le predicó la palabra, aquel que Jesús compartió el pan y el vino, aquel que Jesús le dijo: alguien de esta mesa me va a entregar. Y él sabía lo que había Satanás puesto en su corazón. Ya había un tramullo, ya había una profecía de Isaías sobre él. Él era aquel hombre que le iba a entregar a Jesús de Nazaret. Quizá tú te sientes ahora traicionado, te sientes que tu mejor amigo te ha traicionado, tus hijos te han traicionado, tu esposa te ha traicionado, te ha engañado, tu esposo te ha engañado, te ha traicionado aquella mujer que tú compartías quizás tantos años, aquella mujer que te dijo que te iba a amar por toda la vida. Cuando se han casado te ha prometido amor. Aquel hombre que quizás que te ha dicho un día que iba a ir hasta la muerte, que te iba a amar, que iba a respetarte, te ha engañado y no encuentras consuelo en tu vida. Quizás has visto que tus hijos se han rebelado, se han vuelto contra ti. Aquellas personas que tú le has brindado tu amor, aquellas personas que tú le has dado tu corazón. Te sientes traicionado en este día. Te sientes como que no hay respuesta a tu vida en este momento que tú estás viviendo. He ahí Judas, el amigo del Señor. Vino con los principales, vino con palo, con garrote, trajo un tumulto de gente para entregar al Maestro, para entregar a aquel Jesús de Nazaret, aquel que únicamente hizo predicar el Evangelio, aquel que sanó a los enfermos, aquel que levantó a los ciegos, levantó a los cojos, aquel que le habló del amor del Señor, aquel que habló de aquel que dijo que el que te pegue una mejilla pon la otra, aquel que sanó enfermos, aquel que dijo: yo soy el principio y el fin, yo soy el que era y el que es, el que ningún mal se encontró, dice su palabra, pero fue contado con aquellos ladrones, con aquellos homicidas. Imagínate el rostro de Jesús, imagínate lo que estaba aconteciendo en ese momento. No era un momento de alegría, no era un momento de gozo, un momento para saltar viva la pepa. Jesús de Nazaret estaba siendo entregado. Imagínate el rostro de Jesús hacia su discípulo. Dice su palabra: aquel que yo besare, le dijo Judas, aquellos sacerdotes, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, le dijo: salve, Maestro. Y le besó. Y le dijo, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Te imaginas cómo estaba Jesús? Después de haber orado al Padre y que el Padre no le había respondido, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amén.
qué vienes? Entonces llegaron a él y le echaron mano y le prendieron a Jesús. Imagínate, había llegado la hora. Se estaba cumpliendo la profecía. Y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice, y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, que era Pedro. Extendió la mano y sacó su espada, hiriendo a uno de sus siervos, el pontífice, le quitó la oreja. Amén. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren a espada perecerán. No había entendido Pedro que había llegado la hora. No había entendido Pedro que cuando él le dijo que orase para que no entre en tentaciones, que el Señor mismo le estaba hablando que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha no es contra armas forjadas por manos humanas. Nuestra lucha no era terrenal. Pero él sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Amén. A uno de aquellos soldados. Amén. Le cortó la oreja y Jesús le dijo, vuelve esa espada, porque el que mide espada será medido. Aún Jesús siendo casado, aún siendo prisionero, había amor en él. Había ternura. Quizás tú sientes dolor el día de hoy y quieres vengarte, quieres pagar mal por mal. Mas el Señor te dice, de la misma forma que tú midas, te van a medir. Si tú mides a espada serás medido. Si tú mides en mentira serás medido. Si tú mides a muerte serás medido. Es lo que te dice el Señor. Amén. Quizás te han lastimado, debes perdonar, debes dar amor. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada serán medidos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Que así conviene que sea hecho. Y eso también habla en Isaías capítulo 53, en el verso 7 al 10. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, como ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros a enseñar en el templo y no me prendiste. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dice su palabra, dejándole solo al Señor. Se habían ido todos. Aquellos amigos, aquellos discípulos de Dios los dejaron solo. Aquellos también que recibieron milagros seguramente vinieron juntamente con palos. Pero era la hora que estaba dada por Dios. Yo te animo a ti como te encuentras. Yo te animo así como tú estás. Quizás te encuentras cansado del camino. Quizás te encuentras ahí abatido. Levántate ahora. Levántate ahora. Quizás te encuentres con dolor, con tristeza. Quizás te encuentras ahí quebrado en tu corazón, sin fuerza. Quizás tú te congregabas un día. Quizás buscabas al Señor y han pasado cierto problema y te has ido de la iglesia donde te congregabas. Debes volver. El Señor quiere levantarte en este día, porque el Señor también se encontró abatido, dice su palabra, y tomándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Quizás tú vives un momento de angustia, quizás tú estás viviendo un momento de dolor, pero ahora es el tiempo que te levantes. El Señor está ahí para tomarte, como nos dice en Isaías 52:10. Él te toma de tu mano derecha y te rescata y te saca de tu diestra. Ahora el Señor te dice que te levantes, no importa cómo te encuentras. Te encuentras con una enfermedad, te encuentras quebrado, te encuentras lastimado, te encuentras sin salida, te encuentras con enfermedad de los huesos, de reuma, como me contaba una mujer de allá de Rosalía.
ver a esa vida, ver que necesitan del Señor. Tú debes ir como siervo a poder predicar su palabra. Ahora el Señor te está hablando con voz audible. Levántate ahí donde te encuentras. Quizás estás en los hospitales en este momento escuchando esta palabra, o quizás estás escuchando mediante el celular. Debes aceptarle al Señor. Levántate, el Señor sabe cómo está tu vida, quizás te encuentras abatido, sin fuerza. Ha llegado el tiempo para levantarse. Ahora es el tiempo de levantarse. Ha llegado el tiempo para poder decirle al Señor: Señor amado, yo quiero levantarme en este día. Yo quiero levantarme, Señor, y adorarte y glorificar tu santo nombre. Señor amado, yo quiero, Señor, servirte. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero, Señor, cada día servirte. Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre Celestial. Anota mi nombre, Señor, en aquel libro celestial, para que tú, Señor, me puedas levantar cuando tú vengas, Padre Celestial. Te acepto, Señor, como mi Dios y Salvador. Te acepto, Señor, como mi Dios, como mi Señor, a partir de este momento, y me levanto en el nombre de Jesús. No importando, Señor, los problemas, no importando, Señor, las tribulaciones que hayan venido a mi vida, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, que si han venido es por algo, Señor. Porque detrás de todo esto, Señor, hay un mensaje, hay una palabra, Señor, para mi vida, Señor. Yo me levanto, Señor, como tu hijo, como tu hija el día de hoy, y rompo, Señor, toda cadena, Padre Celestial. Rompo toda tristeza, Señor. En el nombre de Jesús, rompemos toda enfermedad. Ponte la mano ahí donde te duele. Ponte la mano en tu hueso, en tu pierna, en tu corazón, en tu pulmón, en tu riñón. Si eres enfermo, en el nombre de Jesús, dile: Señor, yo creo, Señor, que tú el día de hoy sanas mi vida, sanas mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, me declaro sano, Señor. Me declaro sana. Me declaro, Señor, que soy tu hijo, que soy tu hija. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo me considero tu hija el día de hoy. Yo me considero tu hijo. Yo me considero, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Jesús, que tú eres mi Dios eterno. Aleluya, Señor, dale gracias. Gloria sea tu nombre. Dios bendiga tu vida. ¿Cómo te encuentras? Ahora eres hijo. Ahora eres hija del Señor. Ya no quiere el Señor que te encuentres abatido, abatida. Levántate. No te olvides. El Señor te ama. Él te ama. Él te ama. Y Él quiere levantarte. Él quiere levantarte con unción y poder. No importa lo que hayas hecho. No importa qué daño hayas hecho. Él te ama. Él quiere vivir contigo. Él quiere darte la oportunidad para renovar tu vida, para sanar tu vida, sanar tu corazón, sanar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Solamente debes creerle. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has sido bendecido por esta prédica, contáctanos a este ministerio y que Dios te bendiga.